El domingo de la 31ª semana del ciclo B del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 12, 28 al 34. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Jesús ya se encuentra en Jerusalén y estamos al final de su viaje y de su vida, pues allá lo tomarán prisionero, lo condenarán a morir crucificado. Pero lo primero que hizo Jesús al llegar a Jerusalén fue ponerse a enseñar en el templo. En este contexto de enseñanza, en el templo, Marcos nos presenta hoy un diálogo entre un escriba y Jesús. Sin embargo, el diálogo se desarrolla de una forma algo extraña, pues primero Marcos nos dice que un escriba le hizo una pregunta, y cuando Jesús respondió, llama la atención que el escriba apruebe la respuesta de Jesús, pues le dice: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices, como si le hubiese tomado un examen o estuviese controlando si lo que enseñaba era correcto. Pero lo más extraño es que finalmente Jesús termina aprobando la aprobación del escriba, pues dice Marcos que viendo que había respondido sensatamente, Jesús le dijo, es decir, como si aprobase que lo hubiese aprobado. Como ven, el diálogo es algo extraño. ¿Cómo explicarlo? En realidad el diálogo es extraño si lo vemos como un relato biográfico, pero si lo tomamos como una catequesis, como una enseñanza, entonces tiene pleno sentido, pues se trata de repeticiones desde diversos ángulos de la enseñanza principal. Recuerden que los evangelios no son relatos biográficos de la vida de Jesús, sino más bien catecismos que escribió la primera iglesia para enseñarnos acerca de Jesús y su mensaje. Por tanto, la pregunta que debemos hacer al leer el evangelio es: ¿qué es lo que el evangelista nos quiere enseñar con este relato? Veremos que aquí se trata de un juego de preguntas y respuestas que usa Marcos para insistir en la enseñanza principal del camino de Jesús, su mandamiento principal. Empecemos por el final, pues nos dice el texto que viendo que había respondido sensatamente, Jesús le dijo: no estás lejos del reinado de Dios. Y luego Marcos concluye el relato diciendo que nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Y así terminó la lección. La afirmación "no estás lejos del reinado de Dios" es la que nos da la pauta para entender toda la enseñanza. Pues si resumimos en pocas palabras la misión de Jesús, podemos decir que el reinado de su Padre fue su pasión. Para que reine vivió y para que reine murió. Y su preocupación fue enseñarnos cómo ayudar al Padre a reinar. Y para ello nos va a enseñar qué tenemos que hacer y cómo hemos de vivir para que Dios reine en el mundo y en nuestras vidas. Y en realidad lo único que tenemos que hacer es poner en práctica su único mandamiento. Por eso el extraño diálogo del relato de hoy gira en torno a su mandamiento principal. Y si notan, en este breve texto, 2 veces se repite este mandamiento principal, primero en boca de Jesús y luego en boca del escriba. Y el mandamiento y su repetición cubren casi todo el texto de hoy. Por tanto, la enseñanza de hoy es acerca del mandamiento principal de Jesús, pues su cumplimiento es lo que le permite a Dios reinar. O como dicen las palabras finales de Jesús, si ponemos en práctica este único mandamiento, estaremos cerca del reinado de Dios. Luego, de su práctica depende que participemos o no del reinado de Dios. Siendo esta la enseñanza central del día de hoy, permítame comentarla brevemente.
En este texto Jesús nos enseña que su mandamiento principal es doble. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego, amar al prójimo como a uno mismo. Estas dos afirmaciones se encuentran en la ley de Moisés, pero ellas no aparecen juntas, formando un único mandamiento. Y aquí la novedad que trae Jesús es que para que Dios reine, es necesario juntar estos dos preceptos de la ley que se complementan en un solo y único mandamiento. Es cierto que la preocupación por el prójimo se encuentra en el Antiguo Testamento y de diversas maneras. La ley de Moisés manda que hay que amar al prójimo como a uno mismo, y esto aparece con claridad y con las mismas palabras que usa Jesús en el libro de Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero esta norma no estaba incluida entre los 10 grandes mandamientos de la ley de Moisés, y aparece más bien como una norma secundaria que complementa el decálogo. En cambio, el precepto de amar a Dios sobre todas las cosas ocupó siempre el primer lugar en la ley de Moisés, y es repetido muchas veces y de varias maneras en los demás escritos del Antiguo Testamento. Es tan importante que el pueblo tenía la obligación de tenerlo al frente de sus ojos, de amarrarlo a sus brazos, de tenerlo escrito en la entrada de sus casas y debía enseñarlo a sus hijos de generación en generación. Una de las formulaciones más conocidas de este mandamiento tan importante es la de Deuteronomio 6, 4 al 6. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Bueno, pues este mandamiento lo primero que nos dice es que solo hay un Dios a quien hay que adorar. Escucha, Israel, el Señor es solamente uno, es tu único Señor. Y si adoramos algo que no sea el único Dios verdadero, como pueden ser otras personas, bienes, fama, poder, etc., estaremos adorando ídolos. Además nos dice que lo debemos amar con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, con todo nuestro ser y sobre todo lo que existe. Lo que significa rechazar o poner en segundo lugar cualquier otro amor que podamos tener. Sin duda este mandamiento es fundamental, pues si somos capaces de amar a Dios por encima de todo, cumpliremos automáticamente todos los demás mandamientos. Y como Dios es verdad, es justicia y es vida, lo que nos dice este mandamiento es que debemos amar siempre y en primer lugar la verdad, la justicia y la vida, y amarlas con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. Esto significa que debemos preferir la verdad y la justicia por encima de nuestras familias, de nuestros bienes, de nuestra posición y hasta de nuestra propia vida. Y si en alguna ocasión la verdad o la justicia entran en conflicto con lo que yo quiero, debo preferir a Dios. Debo preferir y elegir siempre la verdad y la justicia. Y estar dispuesto a perder lo que quiero y tengo, porque primero es Dios. Y a Él debo preferir por encima de todo. La novedad que trae Jesús, es decir, la novedad cristiana, es hacer que la norma secundaria del amor al prójimo forme parte de su mandamiento principal y lo complemente. Porque Dios no solo es verdad y justicia, es también amor, es misericordia, es perdón. Y si lo amo, voy a amar lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es que nos preocupemos del otro, del prójimo en necesidad. Esto es lo revolucionario de la enseñanza de Jesús y es lo que la comunidad cristiana, en labios del escriba, enseña y transmite. Si notan en el texto, la pregunta del escriba es, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Y la respuesta de Jesús es, el primero es amar a Dios. Y el segundo, es decir, el que inmediatamente sigue y que no se puede dejar, es amar al prójimo como a uno mismo. El escriba no le preguntó por el segundo, pero para Jesús el segundo está indisolublemente unido al primero. Y es obligación amar al prójimo. Lo que hace Jesús es enseñarnos que es cierto que Dios es justicia, verdad y vida,
pero también es cierto que es amor, y que debemos apostar por el amor hacia el que nos está cerca, especialmente hacia el prójimo necesitado, con todo lo que queremos y tenemos. Otra manera de entenderlo es que el segundo mandamiento es el modo para alcanzar el primero, pues si queremos amar a Dios sobre todas las cosas, debemos hacerlo a través de nuestra preocupación por el prójimo. Luego, para Jesús, estos dos preceptos de la ley de Moisés están unidos en uno solo. Y la respuesta del escriba nos muestra que la comunidad había asimilado las enseñanzas de Jesús y que el único mandamiento que predica tiene dos dimensiones o caras: el amor a Dios por encima de todo y el amor al prójimo como a uno mismo. Y es tan importante su observancia que ninguna otra cosa se la compara. O como dice el escriba, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Es decir, vale más que toda penitencia, manda, promesa, práctica o austeridad que nos impongamos para honrar a Dios. Como conclusión, los invito a hacer una lista de todo aquello que deseamos, amamos y queremos en esta vida, ponerla delante de Dios y decirle que si en alguna ocasión esto que tanto amo entra en conflicto con Él, que yo lo preferiré siempre a Él, aunque suponga perder aquello que tanto amo. Y luego, si efectivamente amo a Dios sobre todas las cosas, debo necesariamente amar todo lo que Él ama. Por tanto, debo necesariamente amarme a mí, pero con la misma medida amar a los que me están próximos, especialmente si están en necesidad. Pidámosle pues a Dios su gracia para vivir cristianamente, amando la justicia, la verdad y la vida, por sobre todo lo que queremos y tenemos, y preocuparnos de servir y ayudar a todos los que tenemos en torno, haciéndoles la vida más grata y llevadera. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.